La calidad de la educación venezolana se ha venido a menos de manera alarmante durante los últimos años, sin discriminación entre pública o privada, ya que es un problema generalizado que tiene su origen en diversos factores básicos, pero necesarios para que se produzca de manera efectiva el proceso enseñanza-aprendizaje. Podemos hablar de un decrecimiento del rendimiento año a año. Quizás este año el decrecimiento sea hasta lo que llevamos de base de datos de aplicación del sistema, cerca de medio punto hayamos perdido de rendimiento del año 22-23 al año 23-24. Significa que el año pasado estábamos alrededor de 8 puntos de promedio en matemáticas, alrededor de 9 en castellano y hemos retrocedido a 7,5 y 8 con algo en cada una de las áreas. Con un índice académico promedio de 7 puntos sobre 20, los estudiantes venezolanos cada vez están menos preparados para afrontar el siguiente nivel que les corresponde en el sistema educativo, a pesar de los grandes referentes históricos en esta área, que parece ya ser cosa del pasado. Nosotros teníamos 7,7 el promedio de los privados y el promedio de los públicos estaba en 6, un poquito menos de un punto por debajo, ¿no? Esa diferencia, sin duda, es mucho más grande en aquellas instituciones que ni siquiera se arriesgan a evaluarse, ¿no? Aquí estamos hablando de las instituciones educativas que tienen acceso a internet, que pudieron conectarse, tomar el examen en línea, que se preocuparon y ocuparon de hacerlo. Yo estoy convencido que el rendimiento debe estar muy por debajo de lo que nosotros estamos reflejando en las instituciones públicas, porque bueno, la realidad es mucho más cruel, es mucho más dramática. Desde la Federación Venezolana de Maestros han identificado una serie de problemas estructurales desde hace algunos años que han sido la causante de la decadencia del sistema educativo, comenzando por el déficit de docentes preparados que han migrado a otros oficios por los paupérrimos salarios que devengan en los planteles educativos, hasta jubilaciones forzosas por motivos sindicales y políticos que demuestran el desinterés del gobierno nacional en invertir en este pilar fundamental de la formación de una sociedad y la adaptación a nuevos tiempos. La pérdida de la calidad de la educación, porque el niño tiene que cumplir sus 200 días de clase, como lo dice el calendario escolar, y tiene que ir sus horas todos los días de clase de lunes a viernes. Entonces esto afecta, pero yo lo que le digo es que esto es un problema que le ataca el gobierno, que es problema del gobierno, porque no invierte en la educación a tiempo, y tiene que invertir en la educación, tiene que dar buenos salarios, tiene que tener espacios dignos para la enseñanza-aprendizaje, tiene que tener los servicios, tiene que tener la programación del PAES. Todas esas cosas es un conjunto, son elementos que perjudican, que si están realmente a 100% caminando, por supuesto hay una educación de calidad. Toda esta situación se evidencia también en las universidades, que no solo sufren el impacto de la poca preparación de los estudiantes nuevos ingresos, sino también en la capacidad de oferta en las materias más importantes, ante la falta de profesores calificados, producto de la baja demanda de la carrera docente. Nuestros países pares, digamos, están mucho más avanzados ya que nosotros. Nosotros, por ejemplo, un examen que se haga de primaria o de bachillerato a todos los estudiantes, nosotros no nos estamos evaluando en comparación con otros países la calidad de nuestra formación. Nosotros estamos manteniendo la calidad de formación en nuestra educación universitaria porque mantenemos los mismos profesores, pero eso tiene un límite en el tiempo, que es un límite biológico. Según el gobierno nacional, el déficit de maestros en educación básica y diversificada supera los 200.000 docentes, una cifra confirmada por la Federación Venezolana de Maestros y otras instancias afín al sistema educativo, que han visto cómo la diáspora de más de 7 millones de venezolanos se ha llevado los profesionales más preparados a impartir conocimientos en otras latitudes. La diáspora, sin duda, nos ha afectado mucho. Tú consigues profesores que en otros países ejercen su carrera habiendo egresado de aquí, se van a otros países y pueden ser completamente sustentables sin ningún tipo de dificultad. Y les ofrecen villas y castillos en otros países por el solo hecho de ser docente e ir a trabajar en esos países. Ante esta realidad, el gobierno de Nicolás Maduro recientemente exhortó a los maestros jubilados a volver a los planteles educativos para llenar el vacío que ha dejado la migración en las aulas de clases. Sin embargo, el llamado no ha sido acatado,
puesto que el salario promedio de un maestro en el sistema público no supera los $30 mensuales. Hay un déficit y eso lo reconoció el gobierno nacional. El propio presidente Maduro en su locución habló de 200.000 docentes que faltaban en la nómina para darle clase a los niños. Por eso es que ellos solicitan a los jubilados. Nosotros en el sector universitario hemos perdido alrededor del 40% de nuestro personal, de nuestros profesores, en distintas maneras. La gente se ha jubilado, antes los profesores tardaban en jubilarse, uno no se quiere jubilar porque es lo que les decía, es investigador, está produciendo conocimiento, no se jubilan, pero se empezaron a jubilar para trabajar en otra cosa, o se fueron del país a ejercer en otro lado, o bueno, se quedaron en el país pero haciendo otras cosas, porque no pueden seguir siendo profesores universitarios, y eso es alrededor del 40%. A principios del mes de diciembre se cumplieron 1000 días sin que el Ejecutivo hablase de ajustes de sueldos o salarios. Es decir, más de 3 años en los que solo se ha incrementado el sistema de bonificación sin incidencias en las prestaciones sociales, retroactivos o escalas de profesionalización. Un sistema de bonos que además es discriminatorio por no tomar en cuenta a todos los trabajadores de la administración pública, en el que el sector de educación y salud han sido los primeros en sufrir las consecuencias ante una dinámica laboral que exige, pero no remunera como corresponde. La primera solución es mejorar los sueldos. Es tan obvio, pero es como si estuviéramos hablando de la soga en la casa del ahorcado. ¿Cómo vamos a hablar de sueldos en un país donde todo está controlado? Pero si no mejoras la remuneración de los profesores, si no mejoras las condiciones sociales, económicas, que tú te enfermes y puedas ir a un hospital y te atiendan como Dios manda, si no mejoras eso, todo lo demás es hablar en el aire. Tienes gente que prefiere vender chicha que dar clase. La gente se gradúa y se incorpora en un área de producción, en un área económica para, entre otras cosas, fundar una familia. Nadie funda una familia con los salarios que paga el Estado venezolano. Y la educación en Venezuela es fundamentalmente pública. Entonces, esa es la razón por la cual hemos visto cómo nuestros profesores han sido excluidos del desarrollo de su vocación. La demanda de la carrera docente ha caído de manera abismal durante los últimos años ante la falta de una oferta atractiva que sea sustentable para cualquier profesional, incluso en el sector privado, donde si bien los salarios pudieran superar los $200 mensuales, sigue estando muy por debajo del valor de la canasta alimentaria. En las áreas críticas, sobre todo en los liceos, los profesores del área de matemáticas, biología y química, hay mucha ausencia, porque vemos que las escuelas de educación y los pedagógicos no están estudiando, no hay motivación para el muchacho que salga de bachillerato inclinarse por la vía de educación. Es un panorama complejo, sobre todo porque la solución ante el déficit del docente tiene que comenzar promoviendo la carrera. ¿Cómo? Mira, tú necesitas generar becas para que la gente estudie la carrera de educación. Pero es que con becas no quieren estudiar en algunas universidades, no en todas. Tú ofreces becas para estudiar educación en la católica y se te llena la carrera. Revientan los becas, se nos acaban. El Pedagógico de Caracas, máxima referencia en la formación y profesionalización de la carrera docente, hoy día luce solitario ante las pocas inscripciones de bachilleres que ven en otras áreas mayores incentivos económicos que no encontrarán en las aulas de clases, incluso a pesar de la vocación que supone ser maestro, una realidad que no llena la nevera de quienes en gran medida cargan con la responsabilidad del futuro de un país. Nosotros teníamos aquí 4.000 y tantos profesores que estaban trabajando en la formación docente. Y ahorita tenemos 3.971, porque se han ido 500 profesores o un poco más. Pero se han ido también los estudiantes, porque muchos estudiantes que son bachilleres, que son licenciados, que son técnicos, han abandonado el país porque han logrado trabajo en el exterior. Y eso ha disminuido un poco la matrícula en parte y también
los profesores que deben atender a los grupos de estudiantes. Ante la precaria situación que atraviesa el sector educativo, el gobierno nacional promovió hace un par de años un modelo de horario mixto para brindar a los trabajadores de la educación la oportunidad de generar más ingresos a través de otros oficios, o que la dinámica no sea desgastante en una jornada completa durante toda la semana. Un escenario que suprimió cualquier expectativa de ajuste salarial, puesto que no parece haber intención alguna de generar las condiciones que permita retomar el tiempo que requiere un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. En Caracas tenemos un problema, que los estudiantes, que muchos viven en Los Teques, muchos viven en el Tuy, otros viven en Guarena, Guatire, y ese traslado para acá es muy de alto costo. Por eso los profesores también han considerado esa situación y ellos mismos, que no podemos tener actividades los 5 días de la semana porque no tenemos recursos con que pagar un transporte 5 días a la semana. La desescolarización en Venezuela supera el 30% según diversas instancias que hacen seguimiento a la crisis educativa, una realidad que, aunado a los bajos índices académicos de quienes se mantienen en las aulas de clases, también ha generado que las universidades se vean obligadas a nivelar a los estudiantes que recién ingresan al nivel superior, retrasando a su vez la malla curricular. La juventud venezolana ha sido excluida del derecho a la educación, no solamente en las universidades, no solamente en el bachillerato, es que nosotros tenemos 35% de niños que jamás han asistido a la escuela. Nosotros tenemos hoy por hoy una cantidad de asignaturas troncales de primer semestre que son básicamente de nivelación. Y cosas que no, pues tenemos que asumir el pago. Tenemos un propedéutico que recibe al estudiante en su último año de bachillerato y lo va nivelando para que cuando entre a la universidad entre con mejores condiciones. Eso te da una idea de cómo hemos tenido que reconocer que la situación no es la deseada y cómo tenemos que activarnos. Mientras tanto, la intención de migración se mantiene presente en el consciente de los venezolanos, sobre todo de los más jóvenes, en edad productiva, que ven pocas expectativas de mejora en el país a corto plazo, otro ingrediente más en un caldo de cultivo que proyecta mayor decadencia del sistema educativo. No nos damos cuenta de la pérdida desastrosa que va a haber no solamente en Venezuela con la condición de la economía actual, sino en toda América Latina, por la pérdida de cerebros que hay de todas estas personas que no se están formando como deberían. O sea, la educación no pasa por memorizar algo, la educación pasa por pensar. ¿Y de qué forma tú vas a pensar con la barriga vacía? Siempre se considera la posibilidad, ya que no sabemos qué puede estar pasando, qué puede pasar de aquí a los siguientes meses o qué puede pasar durante lo largo de la carrera que ya no me permite seguir estudiando. Realmente es una opción que está muy presente en la vida de todos los estudiantes, irse del país, graduarse o inclusive irse del país antes de graduarse o empezar a trabajar antes de graduarse porque no es suficiente el dinero que sustenta la familia para poder seguir con los estudios. Cada vez que un joven sale al mercado laboral después de terminar sus estudios, se encuentra con cada vez menos oportunidades laborales, cada vez más grandes empresas se están yendo del país o están abriendo cada vez menos empresas. Lo que nosotros estamos viendo es que cada vez están surgiendo más emprendimientos o empresas que se podrían considerar no comunes dentro de la economía, y este tipo de cosas pues ¿qué ocasionan? Ocasionan que haya menos oportunidades importantes o considerables en el mercado laboral. Tanto en educación básica como superior, el déficit de docentes supera el 30%, mientras el restante se mantiene con sueldos promedios de igual cifra pero en dólares, perseguidos, hostigados y amenazados por razones políticas, sin ningún tipo de beneficios contractuales y a veces con su remuneración suspendida ante la eventual ausencia en las aulas, donde sí hay gran cantidad de estudiantes a la espera de una señal que mejore las expectativas de los índices académicos. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela.